¿Tienes un bebé celestial? Bienvenida a tu espacio, a tu casa, donde hablamos de la experiencia de ser madre de un ser no físico, de espiritualidad, de milagros, de duelo, de crecimiento y todo lo que tu corazón ansía saber y experimentar en esta nueva vida. Yo soy Patricia Mora, life coach espiritual y tanatóloga. Este es un espacio para renacer del dolor, para ver más allá de lo físico, para conocer más a nuestros bebés y apreciar el milagro de su existencia. Mi misión es que tú te permitas ser transformada por tu bebé, que vivas en plenitud, sabiéndote elegida y amada por quien te ha amado desde todos los tiempos. Podemos vivir con los pies en la tierra y la mirada puesta en la eternidad. Hola, mi querida comunidad de Madres Fénix. Bienvenidas a otro episodio y el día de hoy quiero contarles que me siento muy emocionada y también muy agradecida por el invitado especial que tenemos el día de hoy. Quiero compartir con ustedes que es increíble cómo la vida te pone a personas tan valiosas con las que puedes construir proyectos, con las que puedes construir futuro. Y al hablar de esto me estoy refiriendo a mi queridísimo Jerry Loa, que es hoy nuestro invitado especial, y les voy a platicar un poquito de él para que conozcan un poco de cuál es su formación y de lo que nos va a estar platicando en este episodio. Les comparto primero que nada que Jerry es economista de formación. Él tiene un máster internacional en programación neurolingüística, es coach ontológico y también egresado del programa de alta dirección del IPADE. Jerry cuenta con una certificación internacional en KBI, que es Kinder Brothers International, que es uno de los sistemas de consultoría comercial más reconocidos en el mundo y además es autor de dos grandes libros. Así que Jerry, bienvenido a Madres Fénix Podcast. Me honra que estés aquí hoy. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi estimada Patti, por la invitación. Y para mí es un placer poder el día de hoy compartir contigo y sobre todo hablar desde el corazón, desde la parte humana, que muchas veces cuando eh, existen estos espacios de comunicación, creo que lo más importante es hablar desde la esencia. Estoy aquí con toda la disposición de poderte compartir desde mi experiencia y que esto sea de gran valor para tu audiencia. Muchas gracias, Jerry. Lo sé y se siente y te lo agradezco mucho. Y bueno, pues me gustaría comenzar por comentarles un poquito aquí a todas las mamás, a todos los papás celestiales, cómo conocí a Jerry, cómo es que llegué a Jerry, para que sepan y una vez más recuerden cómo verdaderamente siempre estamos siendo guiados y siempre estamos conectados hacia nuestro bien mayor. Entonces, Jerry, les comparto por aquí para los que nos escuchan que, bueno, pues fue el año pasado cuando por ahí entré a trabajar con Jerry y con todo su maravilloso equipo. Les comparto que, bueno, y ahorita Jerry, seguramente tú vas a ahondar en el tema, pero Jerry tiene una dirección que se llama Casagne y hay una historia bellísima detrás de ese nombre. Y Casagne, quiero que sepan que es una dirección de agencia de una gran empresa mexicana, orgullosamente mexicana, que se llama GNP. Y bueno, pues les comparto que llegué el año pasado, Jerry, y la verdad es que pues muy nueva, ¿no? No sabía como qué iba a encontrar, no sabía cómo nos iba a ir en esta parte, pero siempre con el deseo de ayudar. Y les quiero decir que ha sido, gracias a Dios, diría yo, una de las mejores decisiones que he tomado en la vida y una de las grandes oportunidades que Dios me ha puesto en el camino. Hay un equipo maravilloso que ha formado Jerry con el que puedo decirles que hoy tengo tanto cariño de trabajar, que estoy tan agradecida. Me han acogido como una verdadera familia. Son muy humanos y tenemos todos una gran misión en común, que es llevar a más familias mexicanas, y en este caso, Jerry, también están escuchando familias de otras partes del mundo, pero justamente es esta conciencia de la planeación financiera para las familias. Entonces, Jerry, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo llegaste tú a este camino?
Es un camino un poco largo. Yo inicié en esta historia hace aproximadamente 20 años. Llegué por accidente, podríamos llamarlo, porque yo tenía planeado irme a vivir a Argentina con mi esposa. Mi esposa es argentina, tengo una hija también argentina, y yo ya veía mi vida en Buenos Aires. Y me buscan de una compañía para invitarme a ser consultor, a ser asesor, por la experiencia previa profesional que tenía y sobre todo por el mercado quizá al cual yo podía acceder. Como yo me iba en un año a Argentina, era el plan que teníamos, era uno de los planes. Cuando yo inicio en esta carrera me doy cuenta que está muy alineada con unos puntos de mi vida que en algún momento te compartí. Eh, Me das autorización, comparto de manera breve, que las personas y los seres humanos, Pati, financieramente hablando, no planean fracasar, simplemente fracasan por no planear. Y yo tuve la suerte y la fortuna de vivir esa etapa de no planeación. Cuando un padre, con todo el amor que tiene un padre hacia una familia, quizá por no tener esa persona que lo ayuda a tomar decisiones, no pensó correctamente. Y cuando llega ese impacto emocional, cuando esa persona ya no está, y deja un impacto emocional y al mismo tiempo deja un impacto financiero, se convierte en un caos brutal. Entonces, como yo lo viví, lo experimenté, creo que tengo una gran misión de vida de poder ayudar a las personas a tomar decisiones que por sí solas quizás nunca tomarían. Y sobre todo, Patti, ayudarlos a descubrir lo que ya saben que saben, pero no saben que lo saben. Cómo, por medio del diálogo, por medio de la comunicación. Creo que los límites de mi mundo, los límites de una persona, siempre van a ser los límites del lenguaje. Si yo abro mi capacidad de comunicación, si yo permito abrirme al mundo, puedo llegar a personas extraordinarias que me permitan hacer de mi vida una vida mucho más simple, un juego más dinámico, una vida más orgánica, ¿cierto? Y Total. esa es de mi historia, y si me sigo, pues nos vamos a echar todo el podcast contando esto. No, claro, claro, Jerry, no, al contrario, muy agradecida porque nos compartes esto y fíjate, nosotros, como tú sabes, en esta comunidad, pues somos padres, somos familias que hemos tenido el privilegio, pero también el dolor de una pérdida física de nuestros hijos, de nuestros bebés. Y Ujú. todos los que están aquí escuchando hoy no me dejarán mentir, y hoy lo corroboramos con Jerry, que muchas veces, y si nos lo permitimos, las pérdidas traen consigo conciencia. Y ese es un regalo, ¿no? Que a veces, Jerry, no quisiéramos que los regalos llegaran en esa forma. Sin embargo, aquí, hoy que nos están escuchando, también este es un llamado a la conciencia y justamente esto que nos compartes de tu historia, Jerry. Para ti hubo una pérdida, ¿no? Que también te llevó a tener esta conciencia y esta misión para que más personas pudieran abrir los ojos a la importancia que tiene tomar decisiones financieras. Entonces, me encanta cómo lo pones, Jerry, y lo que me lleva a preguntarte, ¿tú cómo has visto en tu experiencia que una pérdida, que una crisis impacta la vida de una familia? Tú, en lo personal, entiendo que lo viviste y en tu experiencia profesional, también cómo has visto, porque todos nosotros creo que hemos tenido pues mucho impacto, desde luego, en muchas áreas de nuestra vida, y cuando nuestros hijos han trascendido, también tenemos que ver el tema económico, también hemos tenido que ver el tema financiero. Entonces, me gustaría preguntarte, en tu experiencia, de las crisis que viven las personas, de las pérdidas, ¿cómo has visto tú que esto impacta la situación de una familia? Uf, es una muy buena pregunta. Es una pregunta que nos lleva realmente a profundizar a lo que a veces no queremos profundizar porque duele. Es verdad. Y sí, constantemente me toca conocer o explorar ese tipo de situaciones.
Sin embargo, Patti, antes de hablar de pérdidas grandes, como puede ser un fallecimiento, un divorcio, la salud, quiero decir algo que pocas veces se nombra. Y los seres humanos estamos todo el tiempo perdiendo algo que no vemos. Y estamos perdiendo tiempo. Y el tiempo, Patti, no es el elemento, desde mi punto de vista, más poderoso y, y sobre todo más subestimado. En toda planeación financiera, eh, no es un concepto el tiempo, no es un concepto abstracto, es un activo que realmente lo podemos ver como el activo más valioso que existe y el único, Patti, que no se recupera. Cada año sin estructura financiera no es un año neutro, es un año que le quitamos a la acumulación, es un año que le quitamos al interés compuesto, es un año que le exentamos a la protección y la gente llega quizá a los 50 y quizá pueda decir, ojalá hubiera iniciado a los 30 y eso tiene un costo y también tiene un nombre y se llama tiempo perdido. Y ahora sí, las pérdidas más visibles, ¿no? Como un fallecimiento, una crisis de pareja, un tema de salud, enfermedad severa, casi siempre llegan, Pati, con una crisis financiera paralela que nadie anticipó. Exactamente. Los gastos de alguna forma se disparan exactamente cuando los ingresos se interrumpen. He visto, a lo largo de 20 años, he visto familias perder patrimonios muy grandes por falta de planeación, ¿no? Por falta de esta previa estructura, previa a no, ellos no buscaban fracasar, Claro. simplemente fracasaron por no planear. Entonces la tragedia no es solo el dolor emocional, Pati, es que ese dolor se alarga por años debido a decisiones que no se toman en tiempo. Exactamente, Jerry. Y aquí me gustaría, Jerry, para todos los que nos están escuchando y que quizás no les queda claro o no tienen como muy bien el concepto de planeación financiera, me gustaría si nos puedes explicar, para quienes no saben o no lo entienden o se imaginan qué es la planeación financiera. Qué buenas preguntas, Pati. Porque vamos a hablar de la planeación financiera. Fíjate que creo, Pati, que la planeación financiera es un estado de conciencia. La planeación financiera es un momento en donde decidimos ser protagonistas de una realidad, en donde tomamos elecciones de que la única forma de obtener o garantizar un futuro consolidado en el tiempo depende 100% de las decisiones que tomamos día con día. Y creo que algo muy importante en la planeación financiera es entender que la planeación financiera nos invita a cambiar la forma de ver las cosas, porque en el momento que cambiamos la forma de ver las cosas que observamos automáticamente cambian. La planeación financiera requiere conciencia, disciplina, requiere amor y sobre todo, lo más importante, Patti, requiere un fin en mente. Si yo no tengo un fin en mente, pues realmente ¿para qué estoy planeando? A veces hay que hacer preguntas y las preguntas que yo invito a tu audiencia a realizar es, tengo que preguntarme primero dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Así es. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer con lo que quiero lograr? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr lo que quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué herramientas tengo para lograrlo? ¿Cómo me voy a sentir cuando logre lo que quiero lograr? Y para poder llegar a ese proceso de estas preguntas, nos enfrentamos con algo que son creencias o paradigmas, Mm, así que es. cuando logramos entender que una creencia no se elimina, solamente cambio la interpretación de lo que estoy creyendo,
eso me lleva a una identidad Ujú, y ujú, esa nueva identidad va a construir en mí un nuevo destino. ujú. Entonces, la planeación financiera es construir un destino. Wow, me encanta, Jerry, cómo lo pones y qué poderoso, ¿no? O sea, incluso suena y estas palabras resuenan fuerte porque ahorita que nos estás comentando lo que tú viviste, lo que viven tantas familias, yo les comparto comunidad que también en este lado, por ejemplo, Jerry lo ve desde el punto de vista financiero, con todas las familias, yo lo veo desde el punto de vista tanatológico. Y vieras, Jerry, cuántas veces vienen las mamás, los papás, lidiando con todo el tema emocional del duelo, desde luego, pero inevitablemente brota el tema, ¿no? De la situación financiera y que están haciendo frente a algo que pues nunca pudieron ver venir. Y la verdad es que esto también me sucedió a mí, ¿no? Como te lo he compartido, Jerry, y se los comparto hoy cuando yo recibo a Patty, a mi plumita, ella estuvo 2 meses en terapia intensiva neonatal y no hay cartera que aguante eso. Tenemos tantos papás aquí que hemos vivido las cirugías de nuestros hijos, terapias intensivas, y la realidad es que cuando volteas y si no tuviste una planeación o no previste, la deuda, o sea, Jerry, yo creo que, mira, Patty va a cumplir 7 años de que trascendió, yo no podría terminar de pagar al día de hoy. O sea, se los digo con total franqueza. Entonces, el tema de la planeación financiera se hace un tema indispensable y fundamental. Y como bien decimos, digo, a veces aprendemos de la forma pues más difícil, ¿no? Pero tú que nos estás escuchando, si esto resuena, si tú lo has vivido, es importante lo que dice Jerry, puede ser tu momento de tomar conciencia. Es momento, creo, Jerry, de quitarnos ese tabú, ¿no? De hablar del dinero cuando estamos hablando también de vida, de calidad de vida, de patrimonio, de futuro. Tenemos que hablar de estos temas. Entonces, me gustaría, Jerry, preguntarte, en la experiencia que tú tienes, por ejemplo, ahorita ya saben qué es planeación financiera. ¿Cuáles consideras tú que son los errores, vamos a decirlo así, como más graves que cometemos cuando no tenemos esta conciencia financiera? Ok. Interesante pregunta y la forma en cómo la desarrollas, porque inicialmente, antes de iniciar con la pregunta, hablaste del tema tabú Así es. y por qué el dinero se convierte en un tema tabú, ¿no? Y a veces eh, las personas les cuesta trabajo hablar de finanzas, de dinero. Y creo que porque el dinero para ti y la muerte comparten el mismo silencio cultural. Nadie quiere hablar de lo que pasa si no está. Sí, así es. Así es, literal, literalmente. Y Jerry, en este duelo que vivimos, es un duelo tabú. Y fíjate cómo coincide, ¿no? Qué buena observación haces ahí. Nadie lo habla y es de lo que más se necesita hablar, ¿no? Correcto, es de las cosas más importantes. Siempre lo comparto y es parte de la educación que doy a mi hija. Es que el dinero siempre va a ser lo más importante, pero no lo más valioso. Porque si yo aprendo a entender que el dinero es lo más importante, me va a permitir cuidar lo más valioso, que es la familia, la integridad, ¿no? Tus sueños, tus metas. Y o cuando yo te comparto que el dinero y la muerte comparten el mismo silencio cultural, porque nadie quiere hablar de ello, de qué pasaría si no está, esa evasión tiene un costo enorme, Paco. La conciencia financiera no es hablar de la muerte. La conciencia financiera realmente es hablar de la vida. Es decirte o decirte a ti o a tu familia, oye, pues me importas tanto que ya pensé por si en algún momento no estoy o ya no pueda continuar, porque hay tres variables inevitables, que sí o sí, una de las tres nos va a suceder.
La primera es vivir más años de los que esperamos. La segunda es vivir menos de lo que esperamos. Y la tercera es una incapacidad total y permanente por accidente o por enfermedad. Una de las tres nos va a suceder. Aquí la pregunta es, ¿estamos listos para recibir lo que tenemos que recibir? Y cuando entramos del tabú a la pregunta que me haces del error financiero más común que pueden cometer quizá una familia, es creer que el tiempo no pasa para ti, Mm, sí, o que esto es para después, que a nosotros no nos va a pasar ahorita, ¿no? Y ahí es donde hay que ser directos y claros y hay que hablar de las tres variables inevitables, porque estas tres variables son para todos, sin excepción. Nadie está exento. Entonces, el error es confundir, de alguna forma, el gasto con inversión. Y las personas de alguna forma gastamos en la inmediatez y aplazamos lo importante y lo que realmente sostiene a una familia. Entonces, la estructura de protección siempre puede de alguna forma esperar y siempre termina llegando tarde. Entonces, espero que con esto que te comparto podamos abrir contexto a más preguntas y profundizar más. ¿Qué te parece? claro, Jerry, me encanta, no es que la verdad me quedé. Es que estas son las preguntas, Jerry, que nadie nos planteamos. Esa es la realidad, ¿no? Y qué importante, de verdad, mamás, papás que nos están escuchando, háganse estas preguntas. Esta parte, Jerry, de lo que dices, esos tres escenarios inevitables que como seres humanos tenemos, y aquí estamos hablando con una comunidad que nosotros como padres celestiales sabemos que las cosas pasan. Es decir, ya nos han pasado. Hemos tenido pérdidas, hemos tenido que afrontar eh, situaciones económicas muy adversas con lo que nos ha tocado vivir. O sea, somos una comunidad consciente. Sin embargo, estas preguntas, Jerry, que haces, me encantaría pedirte que por favor pudiéramos profundizar o que explicaras un poco más cada una de ellas, de forma muy breve. ¿Para qué? Para que quienes nos están escuchando, por favor, en donde estés, si estás en el gimnasio, si estás en el trabajo, si vas manejando, date un segundo para escuchar y para reflexionar en esto. Entonces, por favor, Jerry, ayúdame a un poquito desmenuzar la pregunta y a explicarles antes de pasar a otras preguntas que vienen muy interesantes. ¿Cuál es el primer escenario y a qué se refiere, Jerry? Y escuchen con atención. ¿Te estás refiriendo a las tres variables inevitables para ti? Correcto. Bueno, primero vivir más de lo esperado, ¿no? Vivir más de lo que estamos planeando vivir. Y eso nos lleva a pensar qué pasaría si nuestro dinero vive menos tiempo que nosotros, ¿sí? Y quedarnos en recurso. Cuando hablamos de vivir menos, de lo que esperamos es no dejar el capital financiero para las personas que dependen de nosotros. Y cuando hablamos de una incapacidad, es una incapacidad que interrumpa mi capacidad de generar ingresos. Y esto, Patti, no es pesimismo, No, no, no. Estoy de es estadística y es probabilidad. La pregunta no es si alguna de estas tres me va a ocurrir. La pregunta es cuál y cuándo y si estoy preparado para ello. exactamente, Jerry. Y esa última pregunta que haces, ¿estamos preparados o no para ello? Yo no sé, Jerry, si en tu familia, a mí me ha tocado ver tanto casos familiares, pero también con amigos, personas que no planearon su futuro y que tristemente hoy están en una situación de dependencia. Y es una situación grave, es una situación muy difícil porque
se vuelve una situación, no voy a decir una carga, pero quizás sí una carga a muchos niveles para las familias. Entonces, cuando platico y tengo estas conversaciones con mamás, con papás que ya están activamente viendo el tema de su planeación financiera, algo que me dicen comúnmente es, ¿sabes qué, Pati? Es que yo no quiero el día de mañana que mis hijos se tengan que encargar de mí o que mis hijos tengan que cargar conmigo. Y creo que eso, Jerry, es algo que cada vez está haciendo más eco y más conciencia. Y es algo muy positivo, ¿no? Que en lo personal he detectado. Porque, como dice Jerry, estas tres variables sí o sí nos van a suceder porque somos seres humanos. Es como si dijéramos que a nadie le va a suceder la muerte, ¿no? Es lo más natural, es lo más seguro que tenemos, pero ¿qué tan preparados estamos para ello? Entonces, en ese sentido, Jerry, gracias por volver a comentar las preguntas. Espero que hayan sido de reflexión profunda para ti que nos estás escuchando en este momento. Y ahora, creo yo que pueden haber muchas mamás, muchos papás que ya están encendiendo sus antenas, ¿no? Que ya están resonando y están viendo, oigan, pues yo no he planeado financieramente, yo no he visto esta parte. Entonces me gustaría, Jerry, preguntarte, para ti, ¿qué significa realmente proteger el futuro de una familia? ¿Por dónde se empieza? Si alguien dije, ok, quiero empezar hoy, necesito ver este tema, ¿qué les comentarías? Buena pregunta. Y desde mi experiencia, Patti, se empieza por tres momentos en un orden muy específico. El primero es la conciencia, el segundo es el amor y el tercer punto es el respeto. Si hablamos de cada uno de ellos, cuando hablamos de la parte consciente, es lo que hablamos hace un momento, entender dónde estoy hoy y qué tan expuesto o expuesta está mi familia si algo cambia. Y no desde el miedo. Ojo, el miedo es la forma más barata de comercializar algo y, y sobre todo la más deshonesta, sino desde la claridad de saber y no temer, sino desde la sabiduría. Y cuando hablamos del amor, Pati, en el segundo punto, no me refiero al amor del corazón, sino me refiero al amor propio. ¿Por qué el amor propio? Porque hay que aprender a colocar dinero en nuestro yo del mañana. Hay que Exactamente. aprender a colocar dinero en donde aún no existe y va a existir porque hoy estoy colocando para que exista. Estoy tomando decisiones. Entonces, proteger el futuro de alguna forma, mi futuro personal, o tú que nos escuchas, tu futuro personal, el de tu familia es un acto de amor concreto. Es un acto de amor concreto, no es abstracto, no es una intención bonita, Pati. Es una decisión que se toma hoy para que las personas que más quieres tengan opciones el día de mañana, pase lo que pase contigo. Y el tercer punto, cuando hablo del respeto, es respeto a tu propia vida y sobre todo a la vida de las personas que amas. Respeto a lo que has ido construyendo a lo largo de tu trayectoria, de tu experiencia, a lo que significas de alguna forma para tu familia, a la dignidad de no dejarlos en una crisis financiera en medio de un dolor emocional. Uf, exacto. Hay un dato que me parece fundamental entender eh, de manera urgente, así lo llamo yo, Ujú. y es una urgencia de conciencia, y yo lo llamo la regla de los 65. Fíjate, Pati, estos datos que te comparto lo puedes validar en fuentes oficiales como el INEGI, CONSAR y Banco Mundial. Son datos que, bueno, de alguna forma por mi actividad profesional me invita a estar entendiendo que hay que estar atentos de la demografía. A veces pensamos en el futuro, sin embargo, dejamos de pensar en la demografía. Y este dato revelador es que de la regla de los 65 es, fíjate, Pati, de cada 100 personas que nacen, únicamente 65 van a llegar con vida a los 65.
Uf, Ahí te va de nuevo. De cada 100 personas que nacemos, porque yo me incluyo, solo 65 vamos a llegar con vida a la edad de 65. uf, De esos 65 que llegaron o que llegamos con vida, 5 de ellos van a llegar con alguna discapacidad y solo 60 de los 100 llegarán con funcionalidad. uf. Y de esos 60, solo el 10% tendrá libertad financiera. En pocas palabras, 6 de los 100 lograrán una libertad financiera. Entonces, yo te invito a que no busques tu libertad financiera. Construye tu tranquilidad financiera, que es muy distinto. Construye tu tranquilidad financiera. ¿Para qué? Para que el día de mañana, que estés en una etapa de adultez o de madurez, puedas generar valor en la sociedad, en la humanidad, sin la necesidad de decir, necesito ingresos para vivir. Uf, qué poderoso esto que compartes, Jerry. En verdad que siempre escuchar los datos duros, ¿no? La estadística, nos hace aterrizar y poner los pies en la tierra. Lo que dices es tan importante porque la estadística habla por sí sola. Y hoy, quienes estamos aquí en esta plática, quienes están escuchando, tú puedes decidir, ¿no? qué parte de la estadística vas a hacer. Y me encanta esto que dices de construir, porque construir habla de las decisiones que estás tomando hoy, ¿no? Y fíjate, Jerry, que el otro día les comparto que platicaba con mi papá que tiene 71 años y precisamente hablamos de estos temas porque él ya está ahí, ¿no? Y hablábamos de cómo es increíble que tú piensas en muchos momentos que hasta que llegues a esa versión adulta de ti, es cuando te vas a empezar a preocupar, ¿no? Entonces, qué increíble pensar, no. O sea, quien está construyendo y cuidando a tu versión de 65 años, de 70 años, es tu versión de hoy. Eso no lo vas a ver llegando allá, porque ya va a ser muy tarde, ¿no? Y fíjate que hablábamos, Jerry, también de cómo es una etapa que muchas personas pueden catalogar como la etapa de la vejez y puede traer tantos sinónimos como una situación de deterioro, de enfermedad, ¿no? Generalmente pensamos en eso, pero platicaba con él, le decía, al verlo en esta realización también de lo que ha hecho en su vida, al verlo en esta plenitud y también la sabiduría que tiene hoy, que puede compartir. Qué increíble poder llegar a esta etapa de nuestra vida, como tú dices, Jerry, realmente con la capacidad de aportar, con la capacidad de disfrutar de lo que has construido en tu vida, pero para ello necesariamente debes tener el tema financiero resuelto. En todo caso, de otra forma, no vas a poder hacer nada de eso. Entonces, qué importante este llamado y escuchen la estadística, mamás, papás, porque hoy, en este momento, lo que tú estás haciendo en tu edad más productiva, que estás trabajando, que tienes energía, que tienes proyectos, hoy es cuando construyes, ¿no? No mañana. Entonces, Jerry, gracias por compartirnos esos datos. En verdad es muy valioso tener esa información. Y aquí, dentro de los tabús que hemos hablado, Jerry, existe como un paradigma, no sé, y probablemente tú te lo has topado una cantidad de veces, que cuando queremos hablar del futuro, de protección, de asegurarnos, viene como una creencia, una percepción de que hablar de estos temas que estamos hablando tú y yo es como que estemos hablando de algo malo, ¿no? Hasta como si fuéramos a traer algo, no sé si me explico. Entonces, de ahí eh, preguntarte, en tu experiencia, que ya de entrada vimos que es un tema que es necesario hablar, pero ¿cómo tú podrías cambiar esa percepción del paradigma colectivo que existe cuando alguien piensa es que tengo que hablar de seguro, tengo que hablar de mi retiro?
y no verlo desde estos lentes, desde este filtro de que es algo malo, sino al contrario. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cómo podrías cambiar la percepción de que hablar de planeación financiera, de seguro, de protección, de retiro, no equivale a pensar en algo malo? Muy buena pregunta y la respuesta es cambiando la pregunta. Uf, bien, a ver, eso me gustó, está muy interesante. A ver, cuéntame, Jerry. Muy buena pregunta y la respuesta es cambiando la pregunta. No es preguntarme qué pasa si me muero. La pregunta es qué también quiero vivir en mi adultez. Wow, me encanta, me Un encanta. seguro, un seguro para ti, una estrategia patrimonial, un seguro de vida, no es un contrato con la muerte, Exacto, exacto. es un contrato con la continuidad de la vida. Las mamás que cuidan a otros necesitan a alguien que cuide su estructura. Una estrategia bien diseñada permite esto. Entonces, si cambio la pregunta, automáticamente cambio la respuesta. Si cambio la respuesta, automáticamente cambia la percepción de mi propia realidad. Si cambio la percepción de mi propia realidad, construyo un futuro diferente. Eso significa que los seres humanos únicamente respondemos, Patti, al mapa de nuestra propia realidad, más no a la realidad misma. Wow. A ver, eso está muy interesante. A ver, otra vez, Jerry, ¿nos puede repetir? Los seres humanos, Patti, únicamente respondemos al mapa de nuestra propia realidad, más no a la realidad misma. Wow. Si cambio la pregunta, puedo responder a otras realidades. Qué poderoso el lenguaje, Jerry. Qué poderoso esto que nos compartes, porque creo que hasta el día de hoy, como cultura, la pregunta, como bien lo planteas, nos hemos estado haciendo la pregunta incorrecta, ¿no? Sí, ¿Qué pasa si me muero? Esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo, que de base ya es incorrecta. O sea, ¿y cómo se genera todo el paradigma? A partir de esa pregunta, pero cuando cambia la pregunta, ¿qué también quiero vivir, ¿no? En el futuro? Inmediatamente se transforma. Me encantó esto que comentas y también la parte, Jerry, de que cada quien vivimos desde el mapa de nuestra realidad. Y esto, cuando tenemos conciencia de ello, creo que hay muchísimo poder. Yo se los he compartido a muchos papás, especialmente a los de mi comunidad, te lo comparto a ti hoy, que cuando, sea cual sea la situación que tú vivas, que a nosotros nos ha tocado, pues tener hijos del otro lado, sí o sí, tú vas a tener que crear un mapa de una realidad que solo tú vas a vivir. Y en esa realidad, tú vas construyendo y puedes vivir en mundos radicales, desde la paz, desde el miedo, desde la culpa, desde la conexión. Y esto que tú planteas es la conciencia misma, ¿no? Y hacerte responsable de ti y cambiar ese mapa. La verdad es que me encanta cómo lo planteas y creo que a pregunta de reflexión para dejarla aquí sobre la mesa, ahorita de esto que acabas de decir, tú que nos escuchas, eh, piensa, determina, reflexiona. ¿Desde qué mapa de realidad estás viviendo? ¿Cuál es tu mapa hoy? Eh, ¿Te has dejado llevar por el paradigma cultural de que hacer esto es un acto de miedo? ¿O estás dispuesto a cambiar tu mapa
y a entender que esto es un acto de amor y de conciencia. Qué poderoso, Jerry. La verdad es que es increíble y yo sé, porque además de que conozco a mi comunidad, sé que en este momento debe haber ya alguien, si no es que varias personas, preguntándose, ¿qué hago? Ok, ya estoy escuchando esto. Tenemos papás, Jerry, de todos, yo escucho, digo, de los que conozco, pero seguramente allá afuera hay personas que tienen dependientes económicos, sean sus hijos, sean sus padres, o hay personas que nunca se les cruzó por la mente el tema de cómo se van a retirar. Entonces, me gustaría preguntarte si una mamá, si un papá celestial, o tú que nos escuchas que quizás eres amigo, eres un profesional. Si alguien nunca ha pensado en su futuro financiero, ¿cuál sería tu primer consejo para ellos el día de hoy? Buena pregunta, Pati. El primer consejo es no empieces pensando en un producto, Wow. empieza con preguntas, empieza con preguntas. ¿Qué necesitaría mi yo del futuro para vivir como quiero vivir? ¿Cuánto requiere o requeriría mi familia si yo no llegara a estar? Ok. ¿De dónde vengo financieramente? ¿Hasta dónde voy? ¿Qué me daría tranquilidad? ¿Cómo lograría esa paz financiera? Empiezo con preguntas, no con productos, con preguntas. Porque cuando ya hay preguntas, eh, existe algo que se llama punto de partida. Y el primer paso no es comprar o contratar algo. El primer paso es poder mirar con honestidad tu estado actual y a partir de ahí, cualquier decisión ya toma un sentido. Me encanta cómo lo pones, Jerry. Y volvemos al tema de las preguntas, ¿no? Jerry, y es increíble cómo, ¿cuándo nos hacemos estas preguntas? Estamos tan en el día a día, ¿no? Absortos en nuestra actividad, que cuando empiezas a preguntarte esto hasta sonaría, ¿cómo? ¿No? Te espantan las preguntas, pero es que nunca nos hacemos estas preguntas, Jerry. Y hoy es una oportunidad para ti, que nos estás escuchando, de hacerte estas preguntas tan poderosas que está comentando Jerry. Si tú estás decidiendo actuar, tomar las riendas, tener conciencia sobre tu planeación financiera, aquí Jerry nos está dejando el primer paso. Preguntas de poder que hacerte a ti misma, a ti mismo, para ver de dónde partimos, ¿correcto, Jerry? De ahí ya se desenvuelve lo demás, ¿correcto? Correcto. Y sobre todo, Patti, yo invito a tu comunidad a hacerse preguntas siempre en connotación positiva. ¿Y a qué me refiero? Los seres humanos, por naturaleza, de alguna forma, siempre nos enfocamos en qué es lo que no puedo lograr, qué es lo que no tengo, qué me hace falta, no tengo el tiempo, ¿cierto? Totalmente. Entonces, quizá en lugar de decir, es que no sé qué hacer, cambia la pregunta y pregúntate, ¿qué es lo que sí quiero hacer? Es que no tengo la capacidad. Cambia la pregunta y ¿qué capacidades sí tengo hoy? Claro, por supuesto, por supuesto. Es que no entiendo de finanzas. Perfecto. ¿Qué es lo que sí entiendo del mundo financiero? Porque acuérdate que a partir de ahí cualquier decisión tiene sentido. Por eso la importancia de cambiar la connotación de la pregunta y no enfocarme en lo que no tengo o en lo que me limita, sino enfocarme en lo que sí tengo, que sí puedo, que sí quiero y cuáles son mis capacidades hoy de toma de decisiones. Pero son preguntas muy personales, Patti. Son preguntas a título personal que se deben de desarrollar en algún momento de tu día. Y eso te lleva a un estado de conciencia mucho más elevado.
Y cuando hablamos de conciencia, Pati, no es hablar de una persona con un superpoder, es hablar de lo que somos, seres conscientes. Me gusta cómo lo planteas, Jerry, porque el poder de las preguntas, el poder que tienen de cambiar tu vida, ¿no? Y son preguntas que quizás no te has hecho y que hoy te invitamos a que las hagas. Y fíjate esto, Jerry, que en estos paradigmas que hemos hablado de por qué esto es un tabú, creo que también es invitarlos a que esas creencias o eso que has escuchado siempre o eso que hoy piensas alrededor de este tema, te lo cuestiones. Porque hay creencias del tipo, Jerry, de, es que para hacer eso, ¿no? Por ejemplo, para hacer eso necesito mucho dinero. Y es algo que tú das por verdadero, porque lo has escuchado, ¿no? Porque lo viste en algún lugar. Pero, ¿por qué no preguntarte, también abrirte a preguntarte, bueno, ¿con cuánto puedo empezar? ¿Se necesita mucho dinero? Y entonces empezar a hacerte estas preguntas, ¿no? Que coloca aquí Jerry. Entonces, lo que me lleva también a preguntarte, Jerry, en este tema, sobre este tipo de mitos que hay. Se necesita tener mucho dinero, ¿no? Se necesita pertenecer a una clase social tan alta, ¿no? Generalmente pensamos que esto es para personas que les sobra el dinero, ¿no? Entonces, preguntarte puntualmente, Jerry, ¿con cuánto dinero se puede empezar la planeación financiera, ¿no? ¿Se necesita tener mucho, no? Tú, desde tu experiencia, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, realmente, Pati, si vamos a ser muy objetivos, ¿se necesita mucho dinero? Sí, para cuando esté en mi etapa de adultez. Claro. Ujú, ujú. ¿Quién lo va a poner? Yo. ¿Cómo lo construyo? Obviamente, usando el apalancamiento y el interés compuesto, utilizando una estrategia que me pueda proteger a mí como persona y proteger la integridad de mi familia, si yo no llego a estar, Ujú. y también protegerme en caso de una incapacidad total y permanente. Entonces, no se requiere mucho dinero para empezar, se requiere mucho dinero para cuando llegues a tu etapa de adultez. Ahí sí se requiere capital financiero. Y creo que lo más importante aquí es, se puede iniciar realmente desde lo que tu capacidad te permite. Si yo te pregunto, Pati, ¿100 pesos diarios para ti es mucho o es poco? En lo personal no es mucho. 100 pesos se te van en un café, ¿no? En lo que sea. En lo personal, si tú me preguntas, no es mucho. 100 pesos diarios estamos hablando de 36,000 pesos al año. Es más, me voy un poquito más abajo. No es, esto que me compartes es uno de los mitos más costosos que hay, porque hay planes que pueden arrancar o iniciar desde los 2,000 pesos de forma mensual, que son 24,000 pesos al año. El error es pensar que protegerse es para cuando eh, ya se necesita, Exacto. o el pensar que protegerse es que tengo que protegerme cuando tenga más. No, al contrario, protégete cuando tienes menos. Wow, eso, justo eso. Exactamente. Y de alguna forma, para ti, el mejor momento para empezar fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Claro. Con poco y constante se construye algo sólido. Con mucho y tardío, muchas veces no va a alcanzar. Uf, Jerry, y esto me hace, la verdad, abrirme a contarles algo muy, muy personal, muy honesto, porque resueno mucho con lo que dice Jerry. Yo te comparto, Jerry, que no ha sido hasta que precisamente yo empecé a trabajar con ustedes, a formar parte del equipo, que fue ahí cuando me cayó la conciencia, ¿no? Yo no sé quién pensaba que se iba a encargar de mí en el futuro, ahorita que lo pienso, ¿no? Pero la verdad es que hasta que no empecé a ver esos temas dije, wow, a ver, eh, la Patti del futuro, que la tengo ahí, como que de repente pasa por mi mente, a veces desaparece y ahí anda.
¿quién se va a encargar de ella? O sea, te lo juro que me cayó como un balde de agua fría darme cuenta, esto es algo personal, ¿no? O sea, es algo que me sucedió, que yo no estaba haciendo nada. Entonces, yo les comparto que fue ahí, bastó con hacerme unas cuantas preguntas para empezar, como decimos, sea mucho, sea poco, pero para empezar, para construir, o sea, poner el primer ladrillo de esa casa en la que va a vivir esa Patti, ¿no? De 65, de 70 años. Entonces, esto me encantó, esto de los mitos costosos, ¿no? Eh, y muchas veces cuando preguntamos esto, cuando estamos en una sesión, cuando estamos en una plática, oye, ¿quién has pensado que podría encargarse de ti, no? Siempre es una pregunta que, chin, ¿no? Y entonces empieza a decir, no, pues mis hijos, bueno, pero si no tengo hijos, un sobrino, pero quién sabe si el sobrino vaya a querer, ¿no? Porque capaz que pierdo contacto y empiezas a enredarte. Entonces, creo, Jerry, que lo que comentas en este momento de esos mitos, pues ya es momento de desmitificar la planeación financiera, tomar responsabilidad, tomar conciencia. Y a esto, Jerry, como tú dijiste, ahorita mencionaste algo que creo que pasa mucho. Las personas no saben o no entienden. Y me gustaría, en tu experiencia, y quién mejor que tú, a todas las mamás, todos los papás que nos están escuchando, poderles explicar, ¿no? Porque hay veces que dicen, es que yo no me meto al tema porque ni entiendo, ni le sé, y no. A ver, que tú nos puedas explicar, ¿qué diferencia existe entre un seguro de vida, entre un plan de retiro y entre un plan educativo? Para que aquí los papás tomen nota y hoy puedan irse con esta información clarita. Ok. Bueno, primero entender que no es un contrato con la muerte, ¿no? Es un contrato con la vida. Que eso es muy importante, Partiendo de ahí. partiendo de ahí. Y la forma más simple, Patti, es entender que el seguro de vida protege el presente de los que dependen de ti. El seguro de vida protege el presente de los que dependen de ti. Si tú llegaras a faltar o si una persona llegara a faltar, ellos no quedan desprotegidos. El plan de retiro protege tu futuro para que cuando tú decidas dejar de trabajar no dependas de nadie. Ujú. Y el plan educativo protege el futuro de tus hijos. Garantiza que su formación académica no depende de lo que te pase a ti. Los tres, Patti, de alguna forma son distintos. Sin embargo, los tres responden a la misma pregunta. Quiero que mi familia tenga opciones, pase lo que pase, sí o no. Fíjate este dato que te voy a compartir, Pati. Igual, este dato es del INEGI, del Banco Mundial. Hoy en este año 2026, uno de cada siete son adultos mayores. En 24 años, para el 2050, tres de cada siete lo serán. Uf. A esto se le llama tsunami demográfico. Importante. En 1930, hace 100 años atrás, el crecimiento de la población era de 2.4% anual, el crecimiento de la población mundial. Hoy, 2026, es del 0.8% y para el 2050 será del 0.5%. ¿Significa que nos estamos extinguiendo? No, perdió aceleración las familias. Hoy las familias son más pequeñas, antes eran de 10, 12, 15 hijos, Claro. son de uno o dos, o parejas que deciden no tener familia y tener mascotas. La pregunta es, ¿quién va a solventar a esos 3 de cada 7 en 24 años? Mm, Problemón, total. ¿Cuándo lo vas a resolver?
cuando decido atenderlo. El mejor momento fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Claro. Y lo que tú comentabas, Jerry, el tiempo que es nuestro recurso más valioso, que no es renovable, ¿no? No lo hice ayer, no lo hice el año pasado, pero lo decido hoy, lo decido mañana y ya me pongo al día conmigo mismo, me pongo al día conmigo. Gracias por ese dato, Jerry. Creo que siempre esto nos aterriza, nos habla de la realidad que estamos viviendo a nivel país, a nivel humanidad, ¿no? Que vamos a tener cada vez más adultos mayores y que no están viendo hoy por su calidad de vida futura, por su manutención, ¿no? Por su supervivencia. Entonces, se hace aún más importante tomar decisiones, mamás, papás que nos están escuchando, eh, se hace aún más importante actuar. Y de acuerdo a todo esto, Jerry, que estamos hablando, te voy a compartir un miedo, un temor que generalmente me han preguntado los papás que ya están tomando las riendas de su planeación financiera. Y partimos de que esto no es un contrato con la muerte. Qué bueno que lo mencionas así, Jerry, porque hay que subrayarlo. Es un contrato con tu calidad de vida futura. Eh, ¿Qué pasa? Siempre me preguntan, Pati, ¿qué pasa si yo contrato una de estas tres opciones que tú explicaste, Jerry? Y después, por alguna razón, no puedo continuar pagando. He escuchado esta pregunta muchas veces, creo que es una preocupación genuina, pero ¿qué podrías decirles hoy desde tu experiencia a quienes tienen este miedo y que los detiene de construir su futuro? Primero, entender que es una pregunta muy legítima y tiene respuesta. GNP, como compañía, tiene mecanismos para situaciones de vida. Puede haber reducción de coberturas, pausas en ciertos planes, opciones o algún ajuste. Siempre. Para nosotros como compañía, lo que menos nos, o sea, lo que no queremos es que el cliente deje de aportar. Lo que nosotros buscamos es la supervivencia, que el cliente alcance su meta patrimonial, su objetivo financiero. Entonces, lo importante es que en el momento de contratar una estrategia, Pati, el plan esté diseñado correctamente y que la aportación anual sea la que pueda sostener incluso en un año difícil. Un buen asesor, un buen consultor, no te vende lo máximo que puedes pagar Claro. o que puedes ahorrar. Te ayuda a encontrar lo que puedes sostener de forma estable. Cuando yo entiendo eso, entonces cambio la pregunta. Si estoy bien asesorado, ¿por qué tendría que pensar en cancelar algo que es para mi más alto bien y para construir un futuro sólido? Qué bueno, Jerry, que compartes esto porque frena a muchas personas. Y esto que comentas, porque seamos muy honestos, creo que estamos en una realidad, Jerry, en una época, en una era de un consumismo tremendo. Y yo tampoco voy, como dice la Biblia, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero yo también luego ando en Amazon bien divertida, ¿no? Gastando en cosas que no necesito, ¿no? O sea, seamos honestos, ¿no? Y estoy segura que muchos de aquí nos están escuchando. A ver, ¿sí o no tenemos gastos innecesarios mes a mes? ¿Sí o no estamos envueltos en una cultura de consumir que no te Ujú. deja ni siquiera el tiempo de pensar en ahorrar? Todo es la inmediatez, lo que me da placer hoy. Y para pronto abres Amazon, abres Mercado Libre, ¿no? Y ya estás aquí, ya saliste acá, y el dinero se te va mes a mes. Entonces, esto que te digo, Jerry, también me lo han dicho muchas mamás, ¿no? Y me han confesado, Pati, es que yo no salgo de Amazon, ¿no? Y estoy haciendo pedidos. A ver, aquí no se está juzgando a nadie. Yo también me doy mis gustitos en Amazon. Sin embargo, hay que tener cuidado. O sea, esto sí creo que es un llamado porque
a los 70 años, a los 65 años, eso que compraste, ¿dónde va a estar? En lo que te estás gastando el dinero hoy, ¿dónde va a quedar cuando tengas 65 años y necesites para tu calidad de vida, para poder salir, para mantener la vida que tienes hoy? ¿Dónde va a estar eso? Pregunta para mamás, para mujeres, que también yo creo que para hombres, Jerry. Pero bueno, yo he escuchado en este caso a las mamás, ¿no? ¿Cuánto te gastas al mes? Piénsalo, solo piénsalo. ¿Cuánto te has venido gastando al mes en Amazon, en Mercado Libre? Y yo creo que muchas se estarán riendo, porque no sabes cómo nos reímos de eso. Tengo mamás que me han dicho, Pati, yo te confieso que compro y así como que mi hobby es recibirlo, si me queda o no, lo devuelvo y luego vuelvo a pedir otra cosa y si me queda o no. Y el dinero, tu ingreso, tu esfuerzo, tu mejor etapa económica de generar, se te está yendo entre las manos en un consumismo que hoy no tiene, o sea, no tiene fondo, no tiene fin. Entonces, Jerry, por eso tan importante. A ver, oye, ¿qué pasa si no puedo seguir pagando esto? ¿Qué pasa si... a ver. Sé muy realista contigo. Sé muy honesta contigo. Muy honesto. ¿En qué se te está yendo el dinero hoy? ¿Son cosas para el corto plazo? ¿Te duró un día el placer? ¿O son cosas que están construyendo? Y de todos tus gastos, ¿qué porcentaje de tus gastos hoy se está yendo? ¿O qué porcentaje de tus ingresos, más bien, lo estás destinando a algo que sí está construyendo? Es una pregunta fuerte, Jerry. Te digo que yo me he reído mucho, ¿no? Cuando estamos con mamás, oye, ya viste, y luego viene Navidad, peor. No, hombre, cosas, y luego vámonos a Costco y vámonos a Sam's. O sea, en la temporada que llegó, de verdad voy a hacer un viaje, ahorita no puedo. ¿Cuándo vas a poder? Entonces, dejándolo no manera de juicio, porque como les digo, yo sería muy hipócrita de decir, yo también compro, ¿no? Pero ya desde que hay esta conciencia de saber, primero construyo y después veo, ¿no? Y después veo lo demás. Entonces, gracias por eso, Jerry. Y por último, porque vea que podríamos quedarnos aquí platicando horas, ¿no? Hay mucho que hablar de este tema de la conciencia financiera, de la planeación financiera. Pero antes de cerrar este episodio y para irle dando cierre, Jerry, agradecerte porque de verdad, mamás, papás, valoren lo que están escuchando hoy. Difícilmente lo van a poder escuchar en un contexto tan humano, en un contexto tan amoroso y tan consciente. Y preguntarte, Jerry, ¿qué mensaje les darías a las mamás y a los papás, tíos, primos, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando hoy? ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías, que tú quieres que se queden con eso hoy? Que sanar y construir no son procesos separados, que sanar y construir no son procesos separados. Y cuando nosotros entramos en un consumismo es porque queremos sanar algo que quizá no lo podemos entender, pero buscamos sanar algo, buscamos cubrir algo que nos hace falta. Y uno de los mejores consejos que me han dado en la vida y que he escuchado es que cuando tú compras algo para ti, vamos a pensar que te compras un auto, que te compras una bolsa, como mujer, unos zapatos, como hombre quizá te compraste algún traje. Todo lo que compras, no lo compras con dinero, lo compras con tiempo que te llevó conseguir ese recurso para conseguir y llenar ese vacío que te hace falta. Por eso te digo que sanar y construir no son procesos separados, que cuidarse realmente a uno mismo, financieramente hablando, no es egoísmo, es la base desde la que puedes seguir cuidando a las personas que más amas. Y que no necesitas tenerlo todo resuelto para hoy, solo se trata de que des el primer paso. Justo, me encanta este mensaje con el que cierras, Jerry. Ahí está el llamado, ¿no?
Y como bien dices, nosotros somos una comunidad, Jerry, que estamos todo el tiempo sanando, estamos todo el tiempo resignificando todo lo que hemos vivido con nuestros hijos celestiales. Y era muy importante para mí que pudieras integrar que también el autocuidado incluye tus finanzas, incluye tu planeación financiera, que autocuidarte es tomar también este tipo de decisiones. Y antes de cerrar, me gustaría comentar algo que es, voy a decir como que pudiera sonar curioso, pero año con año estamos pensando en qué darle a nuestros hijos, ¿no? Y vamos a las tiendas y buscamos y qué le va a traer Santa Claus y ahora es este juego, pero ahora es este Nintendo, pero ahora, bueno. Y pocas veces se nos ocurre que un gran regalo pudiera ser asegurar su futuro. Un gran regalo, ¿no? Oye, hijo, Santa Claus sí te trajo este juguete, pero lo más importante que te trajo en este año es un futuro blindado, que sí o sí vas a poder estudiar y cumplir tus sueños. Entonces lo leí por ahí, me pareció interesante también empezar a cambiar esos lenguajes de amor. Amor que se demuestra también con actos responsables, no derivado de un consumismo, lo que decimos, ¿no? Basta ver en Navidad, bueno, ¿no? Regalos, eso, pero eso cuánto te dura. Entonces, ustedes papás que están viendo cada vez más la vida desde el mundo espiritual, desde el mundo consciente, que hoy ustedes y yo hemos aprendido lecciones muy valiosas acerca de lo que verdaderamente importa, de lo que verdaderamente vale, de lo que verdaderamente trasciende. Si tú hoy amas a tu familia, amas a tus hijos, amas a tus padres y te amas a ti mismo, escucha lo que hoy nos vino a compartir Jerry y recuerda que si el mejor momento, como lo dice, fue ayer, bueno, hoy, ¿no? Es el mejor momento. Entonces, Jerry, con esto cerrar y primero que nada darte las gracias porque me siento muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación a compartir con la comunidad de Madres Fénix. Estoy segura que todos los papás que nos escuchan se van con algo muy valioso hoy. Te agradezco de todo corazón, Jerry, pero antes de irnos, quisiera comentarles dónde pueden encontrarte, Jerry. Esto es muy importante. Yo los invito a que sigan a Jerry en sus redes sociales y también si nos puedes contar un poco de tus libros para que conozcan un poco más de ti, Jerry, por favor. Claro, con todo gusto, a ti. Es muy fácil encontrarme, me buscan como Jerry Loa y aparezco en las redes sociales. Eh, y respondiendo al tema de los libros, son dos libros. El primero se llama Un, dos, tres por mí, en donde es una novela inspirada en hechos reales que yo experimenté en mi niñez. Y ese libro lo hice para poder sanar a mi niño interior. Creo que parte de mi evolución y mi aprendizaje me llevó y me expuso a que yo tenía que sanar con mi niño de 9 años. Y ese libro lo desarrollé y fue la manera de honrar a mi pasado, de honrar mi origen, de donde vengo, y aprender a perdonar a ese niño que era un niño indefenso. Y al final, hoy me sigue acompañando y es mi mejor consejero. Y el segundo libro se llama Las salidas hacia adentro, en donde hablo y ve específicamente a los que nos dedicamos a este mundo financiero, a entender que las finanzas no solamente son gráficas, no solamente son estadísticas, no solamente son números, no son datos fríos, sino realmente el dinero se construye cuando aprendo o aprendemos a ver nuestro yo interior. Realmente el mundo exterior solamente es un reflejo de lo que es nuestro mundo interior. Si yo en el mundo veo caos, dificultad, conflictos, es porque internamente eso es lo que estoy experimentando. Eso lo dice la ley de la correspondencia, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Pero también existe la ley de la asunción, en donde la ley de la asunción me invita a experimentar y sentirme como si ya lo hubiera logrado.
Porque los seres humanos, Patti, somos electromagnetismo. Nuestros pensamientos son electricidad y nuestras emociones son el magnetismo. Entonces yo le pregunto a veces cuando tengo algunas sesiones de coaching con alguien, le pregunto, ¿qué vas a traer? ¿Lo que piensas o lo que sientes? Ujú, Y mi pensamiento es de electricidad y mis emociones son el magnetismo, voy a traer lo que siento más, no lo que pienso. Y es aquí, con esto cierro, porque el libro de las alianzas adentro se basa mucho en la ley del pensamiento, que la ley del pensamiento habla de que tus pensamientos, Patti, primero el pensamiento, entender que es un punto invisible de energía. ujú, Ese pensamiento se convierte en palabras. La palabra es una frecuencia vibratoria. Pensamiento se convierte en palabras. Tus palabras se convierten en acciones. La acción hace que lo invisible se vuelva visible. ujú. Esas acciones repetidas se convierten en hábitos. El hábito es un mantra, es una repetición constante. Eso se va a convertir en un carácter y ese carácter va a determinar mi destino. Entonces, fíjate, pensamiento, palabras, acciones, hábito, carácter, destino. Y sobre esta tesis está desarrollado el libro de las salidas hacia adentro. Uf, qué interesante, Jerry. Me encanta y gracias por compartirnos de qué va. Ahora, dato importante, ¿en dónde pueden encontrar tus libros? Si a tu grupo de Madres Fénix les encanta comprar Ujú. en Amazon lo pueden comprar. Para todas mis mamis fans de Amazon. Bueno, perfecto, Jerry. Entonces, en Amazon pueden encontrar tus libros, lo pueden encontrar en redes sociales como Jerry Loa. Les comento, ¿Sí? papás, que vamos a dejar toda la información de Jerry, cómo lo pueden contactar en las notas de este episodio. Y también recordarte a ti, mamá, papá, si esto resonó en tu corazón, si hoy ya estás tomando conciencia, si ya estás decidido a tomar las riendas de tu futuro financiero, puedes contactar a Jerry y también me puedes mandar un mensaje directo por Instagram. Vamos a dejar aquí en las notas toda la información porque estamos también en la misión no solamente de ayudarte a crear una realidad en donde puedas existir en plenitud con tu hijo existiendo del otro lado, sino también en la misión de ayudarte a que en esta vida, en este viaje sagrado que hacemos todos los que decidimos encarnar, tú tengas la mejor realidad posible. Así que Jerry, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Jerry. Gracias, Pati. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó y si resonó en tu corazón, te pido que por favor me etiquetes en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram o en Facebook como Madres Fénix. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda, eres madre para la eternidad.